Acá estamos de regreso siguiendo de cerca todo lo que pasó en el plenario de comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda, que emitió un dictamen por la revisión sobre el fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública, con alguna oportunidad para escuchar algunos discursos que seguramente va a ser la antesala o el anticipo de lo que suceda mañana en el recinto. Así es, un dictamen que salió por unanimidad, salvo alguna observación parcial de Juntos por el Cambio, pero lo cierto es que el dictamen tuvo el apoyo unánime tanto de oficialistas como de opositores. Recordemos que se trata de una media sanción del Senado, con lo cual si mañana finalmente aterriza en el recinto este proyecto de ley, va a ser justamente ley. Sí, justamente algunas observaciones, si bien acompañan la iniciativa, hicieron algunas menciones, tanto el espacio de consenso federal a través de la palabra de Jorge Sarguini, que integra la Comisión de Finanzas, como de Juntos por el Cambio. Lo escuchábamos a Luciano Laspina, que es el vicepresidente de esa comisión, y también a Luis Pastori, hablando sobre estas observaciones. Básicamente, Sarguini planteaba que le hubiera gustado o que le queda sabor a poco respecto al tratamiento de esta iniciativa, porque el tema deuda es un tema muy importante que siempre viene atravesando la historia de nuestro país y que hay que tratarlo de manera más integral. En el caso de Juntos por el Cambio, lo que planteaban es que hay un error en lo que sería la técnica legislativa, en la escritura de los artículos respecto al artículo 60 de la Ley de Administración Financiera. Ellos dicen que, el proyecto de ley, la iniciativa presentada por el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Economía, no establece nada en el articulado respecto al artículo 60, que es el que se pretende modificar. Entonces hacen esa observación donde debería quedar, establecido esta exclusión de toma de créditos con el Fondo Monetario Internacional. Esto ellos dicen que no está escrito en el articulado y hacen esa observación de errores de técnica legislativa. Desde la sala C, en el anexo, está el diputado Rauschenberger ya en condiciones de dialogar con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo anda? Bienvenido. Hola, diputado. ¿Cómo les va, chicas? Buenas tardes. Muy bien, todavía no nos han elevado el cargo, así que seguimos siendo periodistas. Ya, pero estamos pensando en eso, en el grupo femenino. Las primarias. Con esa idea. Bueno, pero a mí no me pongan en presupuesto y Hacienda y Finanzas porque me costaría un poco adaptarme a los temas que trabajan. Bueno, yo te hago de asesor, no hay problema. Bueno, diputado, le consulto. En realidad lo charlábamos recién, esto va a ser un anticipo de lo que va a pasar mañana en el recinto. Parece que en este tema particularmente no hubo grandes disidencias o marcaciones de la oposición, ¿no? Que fue algunas observaciones, pero como por encima. En el cuerpo general del articulado de la ley están como todos de acuerdo. Sí, bueno, esto refleja un poco también la discusión, respecto al proyecto, creo que también esto refleja un poco cómo se dio la discusión en el Senado, donde fue aprobada por 65 votos, o sea, positivos, y solamente una abstención. Y en este caso en la comisión, creo que se va a reflejar mañana en el recinto, también va a haber unanimidad, más allá de alguna disquisición por ahí técnica, digamos, pero creo que no hacen al fondo, y creo que hay que destacar el salto de calidad institucional que estamos dando desde la Argentina al aprobar este tipo de leyes. Creo que esto hace a políticas de Estado. Lo dijo el ministro Martín Guzmán, de que tiene que ser política de Estado el tratamiento de la deuda, de una deuda sostenible, de una deuda pagable, de una deuda que se pueda pagar, pero con crecimiento y no a costa del sacrificio de los argentinos. Y creo que este proyecto va en ese camino, en el camino de poner límites, cualquiera sea el gobierno de turno, de poner límites a este sobreendeudamiento que, bueno, particularmente en los últimos años fue irresponsable y abrumador, y bueno, nos dejó la Argentina en la situación que todos sabemos cuando asumió Alberto Fernández. Diputado, le hago una consulta específica sobre un cuestionamiento que hizo el interbloque de Juntos por el Cambio respecto al artículo 60 y a esto que ellos dicen que quedan dos artículos o dos cuestiones que se chocan porque no quedan parecidas en el proyecto de ley que se va a tratar mañana en sesiones extraordinarias y en la Ley de Administración Financiera. ¿Nos puede explicar un poco, o ustedes lo toman de esta misma manera, que es un error de técnica legislativa como planteó Luciano Laspina? No, a ver, mirá, allá hace aproximadamente unos 30 años fue el peronismo el que
planteó la Ley de Administración Financiera, que es la 2456, que estableció cómo es el manejo en lo que es la contabilidad del Estado, el presupuesto, el manejo de la deuda pública. Y ahora viene nuevamente un gobierno justicialista a incorporar, a dar un salto de calidad, como decía, con este proyecto de ley que es, creo que es superador y quiere dejar bien en claro, o sea, el proyecto lo que apunta es a dejar bien en claro y a limitar que, como te decía, a pesar del gobierno de turno que esté comandando los destinos de la Argentina, no caigamos en el endeudamiento irresponsable que tuvimos en los últimos años, y en particular con lo que es el Fondo Monetario Internacional, que quede bien claro que cualquier negociación que se lleve adelante con el fondo, ya sea un acuerdo nuevo o un cambio en el acuerdo vigente, tenga que sí o sí ser autorizado expresamente por el Congreso. Creo que a eso se apunta, la ley es clara y no coincido con la disquisición que se plantea desde Juntos por el Cambio. Diputado Rayenberger, simplemente para puntualizar, el acuerdo al que se alcance presumiblemente a mediados de este año entre el Fondo y el Poder Ejecutivo, ¿va a pasar por el Congreso a partir de esta ley? Sí, justamente ese es el objetivo concreto y específico que tiene la ley, o sea, de que haya, primero que el Congreso recupere la facultad que le corresponde de la facultad del Congreso de intervenir, tal como lo dice nuestra Constitución, en todo lo que es el manejo de la deuda pública, y en ese sentido justamente la idea es esa, o sea, de que ese acuerdo esté autorizado por el Congreso de la Nación para, bueno, como te decía, por una manda constitucional y a su vez para evitar esta irresponsabilidad que se ha generado últimamente. Perfecto. Muy bien. Diputado, le agradecemos mucho este contacto con nosotros, fue muy amable, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes, ustedes son los amables y a su disposición. Muy bien, y seguramente nos reencontraremos mañana. Por detrás del diputado, si nos podemos quedar un segundo con esa imagen, es interesante lo que mencionábamos antes, porque en esa misma sala van a quedar trabajando las siguientes comisiones y están desinfectando, es lo que decíamos. Obviamente hay que acondicionar todo, se pasa un líquido desinfectante, como si fuese un estilo de fumigación. En esas mochilas tienen un líquido particular y ves como el personal de limpieza también está repasando en cada una de las sillas, concretamente con alcohol, para que ahora sí se sume a Presupuesto de Hacienda la otra comisión que va a estar trabajando, que es la de Defensa Nacional, para avanzar sobre especie de resarcimiento para los familiares de las víctimas del submarino Ara San Juan. Exactamente, Meli, que como lo veníamos contando, es un proyecto de ley que presentó el Ministerio de Defensa en noviembre del año pasado y que básicamente busca un resarcimiento extraordinario de manera única para las víctimas, para los familiares de las víctimas del Ara San Juan. Es un monto cuyo, digamos, se establece a partir de un sueldo que es del personal de la Administración Nacional, del convenio colectivo de la Administración Nacional de Trabajadores, y que se multiplica ese monto por 100. Si uno hace un cálculo, son unos 67.000 pesos. Eso se multiplica por 100 y da un monto total para cada familiar de las víctimas de 6.600.000 o 700.000 pesos. Eso se reparte, digamos, en función de si primero, obviamente, vienen los hijos de los submarinistas, de los 44 submarinistas que desaparecieron y que sufrieron esta tragedia el 15 de noviembre del año 2017. Y luego vienen los cónyuges y luego también los padres. Bueno, esta iniciativa, como les decía, fue presentada por el Ministerio de Defensa, por el Poder Ejecutivo, y viene, digamos, básicamente a hacer un reconocimiento. Uno de los puntos que tiene alguna especie de cuestionamiento es que no es una vez que sea ley, no es un resarcimiento que es obligatorio. Digamos que los familiares tienen la posibilidad de optar por cobrarlo o por seguir, digamos, por la vía legal un litigio contra el Estado para, digamos, cobrar el resarcimiento que ellos consideren que sea necesario. Exactamente. Está del otro lado ya el diputado Huelbach. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo anda? Bienvenido. Buenas tardes, un gusto, la verdad, por primera vez con ustedes, de mis 3 años
la primera vez con Diputado TV, así que les agradezco que me hayan llamado. Al contrario. Vamos a tener... Ayer estuvimos con un colega suyo, con Diego Sartori, que ya había debutado con nosotros. Sí, Diego, somos del mismo bloque, del mismo espacio político. Exacto. De la provincia de Misiones. Es más experimentado que yo. No hay ninguna ciencia, nada que no sepan hacer ustedes, justamente los parlamentarios que parlan bien, o sea, eso lo saben hacer muy bien, de eso se trata. Diputado, aparentemente este proyecto de ley mañana se va a convertir en ley en el recinto. Yo creo que esto le da mucha institucionalidad. Y creo que no es solamente importante darle un marco a esto, que creo que en algunos años anteriores hizo que tuviéramos semejante carga pública con estas deudas a lo largo de nuestra historia, que hoy nos impiden el desarrollo sustentable de nuestro país. Nosotros acá en Misiones vivimos en una zona muy alejada de los grandes centros, con muchas dificultades, donde las deudas duelen. Y el país tiene mucha deuda también, deuda interna, que es a raíz de estas deudas externas, donde se ha jugado muchísimo la realidad de nuestro país y donde el norte argentino es el que sufre muchísimo. Los índices superiores, si las deudas se hubiesen aplicado en invertir para revertir las realidades dolientes de nuestro país, la realidad hubiese sido diferente. Pero no vemos que el dinero se haya aplicado bien, entonces me parece que es importante que este marco de institucionalidad le permita al país, cada vez que vamos a endeudarnos, que intervenga el Senado, que intervenga la Cámara de Diputados y darle una racionalidad a través del presupuesto. Insisto en esto porque me parece que toda deuda externa mal aplicada, sin visión sobre todo para revertir las realidades dolientes de nuestro país, nos hace un país más injusto. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Verónica Benaim lo saluda. Le quería consultar, teniendo en cuenta las exposiciones de los diputados que estuvieron participando en este plenario de comisiones, se planteó desde un espacio, desde Consenso Federal, que se quedaron con sabor a poco en esta discusión sobre la deuda pública, que hubieran querido hacer un debate más profundo. Incluso en ese sentido el diputado Zarghini dijo que presentó un proyecto de ley para poder ampliar la situación que, digamos, es un tema lamentablemente que es como cíclico o circular en Argentina. ¿A usted le parece que hay que seguir profundizando el debate? Nuestro país, yo creo que una de las cosas que me parece a mí, sin tener mucha experiencia parlamentaria, debatimos mucho, hacemos poco. Yo creo que siempre es bueno el debate. Para hacer es necesario debatir y deliberar mucho. Coincido con el diputado que es bueno, es necesario seguir debatiendo porque esto no se agota en una sola ley ni tampoco en una sola postura, y además creo que es necesario seguir conciliando aportes. Todos tenemos mucho para aportar. Pero yo creo que en la Argentina una de las cosas que nos pesa mucho es que hablamos mucho. Se delibera todo y se hace poco. Entonces yo creo que tenemos que ir más a la praxis, profundizar los grandes temas de la Argentina, y yo creo que los grandes temas de la Argentina es la desigualdad. La desigualdad que genera 40-50% de pobres de nuestra población. Y esto no debe esperar más. Entonces creo que sí, hay mucho debate por hacer, pero la Cámara de Diputados y el Senado debemos contribuir a que estos temas se puedan debatir intensamente. Nosotros, desde nuestra provincia, tenemos muchísimos temas que nos
desigualan al resto del país y queremos que esos temas también estén en el debate. Entonces creo que sí, hay muchísimas cosas para seguir debatiendo, pero creo profundamente que debemos ponernos manos a la obra, acordar, trabajar en los acuerdos en las cámaras de diputados y acordar con el Ejecutivo. No podemos seguir enfrentándonos en discusiones, sino más bien en coincidencias. Necesitamos coincidir los argentinos y una ley en la que coincidimos, me parece, es un gran aporte. Coincidir en aquellas cosas que nos han molestado un poco a lo largo de nuestra historia. Diputado Welbach, Laura Serra lo saluda para preguntarle sobre otra cuestión que me imagino que, digamos, escuchándolo a usted, le debe interesar, que tiene que ver justamente con el bolsillo de los contribuyentes, sobre todo de la clase media, esos bolsillos que muchas veces flaquean y tiene que ver con el pago de los impuestos, el impuesto a las ganancias, que muchas veces, cuando lo tiene que afrontar la clase media, le duele y le duele bastante. Ahora se está proponiendo un proyecto de ley que pretende justamente subir el piso a partir del cual se va a pagar ganancias. Y yo quería preguntarle primero una consideración, una opinión suya sobre justamente este proyecto de ley, si está de acuerdo con el piso que se ha establecido y si está de acuerdo o estaría de acuerdo con incorporar a los autónomos, que ha sido un sector que fue excluido de la iniciativa y bueno, hay sectores de la oposición que pretenden incorporarlo. Yo creo que yo acompaño la firma el proyecto del diputado Massa, coincido y le voy a contar una pequeña experiencia para que vea cómo es fundamental esto. La semana pasada, hace 15 días, me tocó trabajar aquí en mi provincia en un acuerdo salarial con las fuerzas de seguridad. Y uno de los puntos eran muy trascendentes era justamente el piso. ¿Por qué? Porque la inflación se fue comiendo el sueldo y pedían aumento, pero el aumento no podía pasar de cierto monto porque volvíamos a perder, a perder el empleado. Entonces, es decir, cualquier aumento volvía a perjudicarle por otro lado. Le aumentaba el 20%, pero si pasaba de un número determinado, se le sacaba más dinero. Entonces creo que es fundamental porque hay nuevos acuerdos salariales en el país y prever que eso no ocurra, porque si no vamos a ir con el parche después, que le descontamos ya 3 o 4 meses, tenemos que ir a resolver otra cosa. Tal cual. Entonces correr hoy esto inmediatamente antes de las paritarias es fundamental. Y también creo que el sector del monotributo, quien trabaja no en relación de dependencia, pero tiene actividad de prestación de servicio, también está en las mismas condiciones porque es prácticamente un ingreso salarial. Porque hay muchísima gente que factura, que no está en relación de dependencia, pero sí presta muchos servicios, tanto al Estado como a otros sectores de la actividad económica. Entonces creo que sí, que deberíamos incluir hasta cierta categoría. Me parece que debemos cuidar eso. Yo creo en este momento difícil de la Argentina, no solamente cuidar la clase media, sino cuidar la actividad económica. La actividad económica es la que genera, resignamos a lo mejor, el Estado resigna ingresos, pero si ese dinero va definitivamente a la actividad económica, recaudamos igualmente. Entonces creo que debemos tener ahí el equilibrio de los técnicos para que el Estado no pierda en esta circunstancia, pero sí que pueda ganar en la actividad económica. Diputado, una última cuestión. Al término de la comisión de la que usted formó parte, ahora van a trabajar alrededor de un proyecto que pretende un beneficio extraordinario para los familiares de las víctimas del Ara San Juan, renunciando de esa manera a cualquier tipo de reclamo ante la justicia.
renunciando al resarcimiento que suponga un reclamo ante la justicia. Usted o su interbloque, ¿cómo va a votar en este sentido? Bueno, Mañana en el nosotros vamos a recinto. acompañar, además, vamos a acompañar el proyecto y nosotros tenemos en nuestra provincia de los 44, dos personas originarias de nuestra provincia que perdieron la vida ahí. Entonces creo que el resarcimiento económico es importante sin descuidar que aquel que lo quiera hacer de otra forma lo puede hacer por vía judicial, cuidando que sea voluntario. Nosotros estamos de acuerdo y vamos a acompañar. Nosotros tenemos un hombre y una mujer, los dos de nuestra provincia que estaban entre los 44. Diputado, ¿por qué esa opción no es, digamos, conveniente de alguna forma darle este beneficio extraordinario de manera económica a los familiares y poder darle la posibilidad también que hagan el litigio, teniendo en cuenta que fue una situación que no eligieron vivir? Claro que sí, yo creo que esto no va a impedir igualmente, judicialmente yo creo que aunque opte por el beneficio, no le impide de igual manera judicialmente presentarse. Pero porque no hay ninguna ley en este caso que ofrezca un beneficio puede impedir los derechos que tiene cualquier ciudadano de litigar. Bien, bien, ahí está aclarado entonces, perfecto. Diputado Welbach, muchas gracias por este primer contacto con DTV y obviamente ya está hecho el compromiso para más. Ahora ya que se aflojó, ya la próxima lo incorporamos al staff. Claro. Tuve mi primera experiencia, así que su debut. Seguramente lo que queda de este año me van a queda un montón, le aviso, así que lo que queda de este año queda un montón. Me tocó 3 ramas que han sido muy benévolas conmigo, así que agradezco. No era tan traumático, hablábamos nosotras. Bueno, gracias, diputado. No, la verdad que no. Hasta mañana, porque obviamente mañana lo vamos a ver ahí conectado para la sesión. Y ahora, hablando de conexión, vamos viendo cómo algunos diputados empiezan a conectar para la comisión que sigue y otros empiezan, una vez que ya fue desinfectado el espacio, a entrar otra vez a la sala C del piso segundo del anexo, a donde va a funcionar este segundo plenario previsto para el día de hoy, con algunos minutos de retraso, ¿no, chicas? Porque esto tenía que, bueno, algunos pocos, era a las 3, son 3 y 10. Aportarte que en este plenario de comisiones, los presidentes, continúa trabajando la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Carlos Heller, del Frente de Todos, y se suma la Comisión de Defensa, que está presidida por un radical que integra el interbloque Juntos por el Cambio, Carlos Fernández, que ya lo estoy viendo de manera presencial, es decir, que van a compartir la manera más mixta de conducir un plenario, va a ser la que vamos a ver en este momento, porque Carlos Heller, que preside la Comisión de Defensa, está ahí, lo estamos viendo en la pantalla, de manera presencial. Perdón, Carlos Fernández y Carlos Heller. Mira, y encima dos Carlos. Sí. ¿Qué más querés, Meli? No, yo nada más. Aparte, mira esta composición de la pantalla. Ahí tenemos los que van vía VPN al costado izquierdo, al margen izquierdo de la pantalla. Bueno, al izquierdo según yo, ¿no? Que lo estoy mirando de frente. Y al otro costado, dividido, los que van entrando al recinto que ya fue previamente desinfectado, para que haya esta renovación de los diputados que ya estaban ahí trabajando de Presupuesto de Hacienda y esta vez los acompañan los de Defensa Nacional. El proyecto de ley tiene que ver con un beneficio extraordinario a los y las familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan, importando la renuncia a todo derecho de indemnización de daños y perjuicios y ser excluyente de todo otro beneficio o indemnización por el mismo concepto. Que básicamente con esta indemnización decíamos que la fórmula que pretende utilizar, digamos, el gobierno para dar este beneficio es tomar el sueldo de los agentes nivel A, grado 0, del convenio colectivo de empleados públicos, lo que se conoce como CINEP, y que esto equivale, haciendo un cálculo, el cálculo igual se hizo en noviembre, pero bueno, no hubo paritarias todavía, así que 67.000 pesos sería eso multiplicado por 100, lo que da un monto
alrededor de 6.600.000 o 700.000 pesos para cada familiar de víctima de lo que serían los submarinistas del Ara San Juan. Recordamos que son 44 y que, como bien decíamos, esto si bien hay un artículo que es el 5 que dice que el cobro del beneficio implica la renuncia a todo derecho o indemnización de daños y perjuicios, y este es un poco el artículo que a algún grupo de familiares le sonaba bastante ruidoso por esta cuestión de que renunciaban a otros beneficios. Pero la verdad es que ahí lo explicaba perfectamente el diputado Welbach, que recién hablaba con nosotros. No hay una ley que excluya la posibilidad de... Están chusmeando lo que de la pantalla que están... No, se está conectando, me parece, que al VPN. Sí, y está mostrándonos eso. No estamos snupeando en ninguna situación indebida, porque no está chateando, está tratando de ver cómo se conecta. Se está logueando el VPN y los están asistiendo. Eso nos está mostrando el camarógrafo. Si le aparece una conversación de WhatsApp, ya ahí les pedimos que hagan zoom out. Claro, tienen que reconocer la cara, ¿te acordás? Sí, claro, el reconocimiento facial. Bueno, decía que ahí el diputado Welbach nos explicaba que esta ley no podría obstruir un beneficio anterior adquirido por otra ley, que es el reclamo, el litigio a través de la justicia para obtener una indemnización, sobre todo frente a una tragedia como la del Ara San Juan. Por eso algunos familiares dicen o reconocen que es un gran gesto, que esperaban que en realidad haya sido un gesto del gobierno anterior, del gobierno de Mauricio Macri, pero bueno, se lo da, digamos, este gesto se lo hace este gobierno y lo reconocen como un buen gesto, pese a que ellos sostienen que no están pidiendo, digamos, un tema económico, sino que están, luchando por conocer la verdad de lo que pasó finalmente. Sí, una cosa es la investigación, y de recuperar los cuerpos, porque no han recuperado los cuerpos. No, esa situación es dramática porque durante mucho tiempo no permitió justamente avanzar como víctimas directas de esas personas, porque sus cuerpos no habían sido hallados, lo cual le daba todavía más dramatismo a todo lo que había sucedido, ¿no? Y hacía todo todavía más rebuscado y más doloroso para los familiares. Exactamente. O sea, incluso desde el punto de vista emocional, poder iniciar un duelo sin un cuerpo. Es una causa que está atravesada por muchas cuestiones políticas, básicamente, dentro de gobiernos, digamos, el gobierno de Juntos por el Cambio, el anterior de Cristina Fernández de Kirchner, bueno, muchas cuestiones políticas, y donde también se dio a conocer durante el año pasado una situación de espionaje a los familiares de las víctimas de los submarinistas, donde, por el gobierno justamente de Cambiemos, donde hay una causa que se ha iniciado, también un pedido a la jueza de Caleta Olivia para que vaya directamente a Wad, que ha sido el ex ministro de Defensa, y a Mauricio Macri por esta situación particular también. Está del otro lado el diputado Félix para conversar con nosotras. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Ahí lo estamos viendo perfectamente, mientras algunos de sus colegas se van logueando a la plataforma VPN para darle comienzo en un ratito. Yo le consulto sobre esta cuestión de este proyecto puntualmente que van a debatir ahora en comisión. ¿Es así, efectivamente, si un familiar quiere acceder a este beneficio extraordinario, eso anula todo tipo de resarcimiento económico proveniente de un litigio? Mire, por supuesto que lógicamente para cobrar, lógicamente se requiere de alguna manera una renuncia a cualquier acción judicial. Es lo lógico, es casi un presupuesto legal que tiene cualquier norma de este tipo. No se puede acceder a un beneficio y seguir litigando en función de otro reclamo que tiene como fundamento el mismo beneficio, ¿no es cierto? Pero, diputado, perdón que lo interrumpa, pero ¿no es lo lógico que a familiares que han sufrido esta tragedia, que no la han querido, digamos, pasar, no se les reconozca de manera económica con una ley como lo están haciendo por el Congreso, y dejarlos también ir a la justicia y continuar una vía legal por considerar también un resarcimiento a familiares que son directos de personas que han sido directamente empleadas del Estado, de la administración pública?
No, bueno, pero son dos cosas diferentes. En cuanto al reclamo por el daño directo, por perder el familiar, como si esto fuese la forma de un seguro de vida, que no es, pero para poner un parangón, un paralelo, es una cosa. Ahora, el resarcimiento que da el Estado por el accidente en sí mismo, por la pérdida, por eso, digamos, son dos cosas que irían por caminos separados. Yo no soy abogado, no le podría decir exactamente cómo funcionaría, pero creo que lo que se persigue es que todos los perjudicados, los familiares, tengan un resarcimiento que sea más o menos proporcional y justo. Yo lo que interpreto... también... Yo lo que interpreto, como para aclarar este punto que le hacía Verónica, tampoco soy abogada, pero lo que interpreto es que este beneficio extraordinario suplanta una causa civil, pero no así la investigación penal, obviamente. Claro, lógicamente. Estamos hablando del campo civil. Estamos hablando del resarcimiento estrictamente económico. Lógicamente, si en algún momento se determina, que esperemos que la justicia así lo haga, la responsabilidad penal sobre el accidente o sobre el hecho que ocurrió, lógicamente que eso tendrá derecho, puede generar derecho a un reclamo diferente. Obvio, ¿sí? Obvio, por supuesto. Por eso está bueno aclararlo, porque entonces si un familiar quiere acceder a este beneficio puede hacerlo, obviamente después van a seguir, cada uno sabrá desde qué lugar, con qué representación, reclamando que la justicia esclarezca quiénes han sido los responsables. Usted recién se refirió, entiendo que no lo ha hecho con voluntad, a esto como un accidente. Si algo no ha pasado con el ARA San Juan es que ha sido un accidente, fue un hecho absolutamente evitable. Lógicamente. No, pero entiendo que... Al hecho inevitable, bueno, al hecho en sí mismo. Exacto, pero exacto. Lógicamente que hay dos situaciones diferentes. Una es la responsabilidad o lo que puede devenir de la responsabilidad penal, y otra cosa es el reconocimiento que el Estado hace dentro del campo del derecho civil, ¿no es cierto? Creo que son dos cosas claramente diferentes. Hoy todavía no está determinada la responsabilidad penal. Esperemos que sí se logre determinar, porque por lo menos para nosotros es claro que hay responsabilidades. Justamente sobre eso le quería preguntar, Laura Serra, lo saluda, diputado, un gusto. Preguntarle justamente sobre eso, porque si bien todo anticipa de que mañana este proyecto de ley se va a votar por unanimidad prácticamente, lo que no está resuelto, o por lo menos donde persisten las diferencias, es quién tiene la responsabilidad penal sobre el accidente que ha sucedido en 2017, ¿no? Porque, y yo creo que mañana seguramente tal vez sea motivo de alguna discusión en el recinto. Seguramente el macrismo va a decir que esto es una responsabilidad que vienen de gobiernos anteriores por el estado en que se encontraban los submarinos, el submarino en este caso ARA San Juan, mientras que el gobierno actual seguramente le achacará la responsabilidad al gobierno de Mauricio Macri. ¿Usted cree que se va a dar esta discusión y cómo lo ve a usted a esta discusión? Mire, yo creo que el tema es muy claro. Si se determina que hay responsabilidades penales, lógicamente quien permitió que un submarino saliera a mar abierto cuando no estaba en condiciones va a ser lógicamente responsable. No va a poder derivar esa responsabilidad a gobiernos anteriores. Bien. Porque no es lógico esto, porque si de hecho, suponiendo que no estuviesen en condiciones, hubo alguien que le permitió salir de esa manera. Claro. Entonces eso no se puede delegar, ni transferir esa responsabilidad a gobiernos anteriores. Diputado, lo despedimos rápidamente y disculpe si en esto hay algo de desprolijidad, pero le tenemos que dar paso al trabajo que ustedes van a llevar adelante ahí en el anexo. Le agradecemos mucho, Bien, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Entonces, después de la conversación y un poco de la introducción a este trabajo que va a tener este plenario de comisiones, los dejamos entonces sí con el trabajo en vivo de la Comisión de Defensa y de Presupuesto y Hacienda.
todas y a todos. Vamos a dar comienzo a la reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Defensa Nacional, que preside el diputado Carlos Fernández, a fin de emitir dictamen en el expediente 0013 del Poder Ejecutivo 2020, proyecto de ley tendiente a otorgar por única vez un beneficio extraordinario a los y las familias de los y las tripulantes del submarino Ara San Juan. Le voy a dar la palabra al presidente de la Comisión de Defensa para que haga la presentación del caso. Gracias, diputado Heller. Buenas tardes a todos. Bien, tal como ha dicho el señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, tenemos en tratamiento un proyecto elevado por el Poder Ejecutivo que pretende consagrar en favor de determinados familiares de las y los tripulantes del submarino Ara San Juan el derecho a percibir por única vez un beneficio extraordinario de carácter económico equivalente a la remuneración mensual de una determinada escala del convenio colectivo de trabajo para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público multiplicado por 100. Tal como se expresa en el mensaje de elevación, esta iniciativa se inscribe en el marco del resto de acciones vinculadas y se suma como un acto de reconocimiento a los múltiples actos de reconocimiento ya realizados para los 44 tripulantes. La pérdida total de la tripulación del submarino, conformado por 44 hombres y mujeres, oficiales y suboficiales de la Armada Argentina, fue un hecho doloroso que nos conmovió absolutamente a toda la sociedad argentina. La inmensa solidaridad internacional que pudimos ver en la búsqueda realizada dio cuenta también del enorme impacto y solidaridad mundial que generó este hecho. Luego de más de un año de tarea de búsqueda, se encontró los restos del submarino en un cañón del talud continental a más de 900 metros de profundidad. Y la realidad es que, de acuerdo a la información disponible hoy, la tripulación del submarino Ara San Juan se comportó con una vocación de servicio heroica que tuvo hasta el último minuto el respeto al juramento de honor realizado cuando asumieron el servicio y fallecieron en ocasión de prestar un servicio a la defensa nacional. Digo, no alcanzan las palabras para describir actos de esta naturaleza, ni los adjetivos para describir los actos heroicos. Simplemente lo que vamos a hacer o lo que estamos poniendo hoy en tratamiento es un simple reconocimiento a sus familiares por parte de toda la patria. Así que es por estas simples razones que acabo de enunciar, muchas de ellas contenidas en el propio mensaje elevado por el Poder Ejecutivo Nacional, que pongo a consideración de esta comisión conjunta el tratamiento de este expediente, que aspiro a que tenga un tratamiento acelerado y favorable, como me parece que se lo merecen los familiares de las víctimas del hundimiento del Ara San Juan. Así que queda a consideración el proyecto. Tiene la palabra el diputado Germán Martínez. Gracias, presidente. Gracias, presidentes de ambas comisiones. Agregarle solamente algunas puntualizaciones a los que usted muy bien introdujo. Estamos efectivamente hablando de un proyecto que ingresó el 30 de noviembre del año 2020 con la firma del presidente de la Nación, Alberto Fernández, del ministro de Defensa, Agustín Rossi, y del jefe de gabinete, Santiago Cafiero.
es el expediente 13, Poder Ejecutivo del 2020, del trámite parlamentario 179, ¿no? Llegamos a este plenario también, presidente, agregando sus palabras, después de mucho diálogo entre nosotros, con integrantes de la Comisión de Defensa, tratando de llegar obviamente al mayor nivel de consenso, así que el agradecimiento también a la predisposición mostrada a lo largo de este tiempo. Usted habló sobre el carácter, sin lugar a dudas, conmovedor que tuvo este acontecimiento, y yo quiero reivindicar también la tarea realizada por el Congreso argentino en función de la comisión bicameral que se creó por la ley 27.433, cuyo informe final se presentó el 18 de julio del 2019, ¿no? Todos sabemos que hay una causa en la justicia federal, todos sabemos que hay actuaciones dentro del Ministerio de Defensa, pero hoy no vinimos a hablar de eso, como usted bien introdujo, ¿no? Y venimos con mucho respeto, también con mucha responsabilidad, a promover un proyecto de ley que en algún lugar queremos que sea un gesto de acompañamiento a los familiares de la tripulación del submarino Ara San Juan. Y me permito rápidamente hacer una descripción del proyecto. En el artículo 1 este proyecto plantea claramente que a los familiares del personal militar que eran la parte de tripulación del submarino van a tener el derecho a percibir por única vez un beneficio extraordinario por grupo familiar. El artículo 1 tiene un anexo, presidente, que va a constar en la orden del día también. Estamos hablando sobre un universo determinado de los 44 tripulantes. En el artículo 2 quedan claro que este beneficio extraordinario tiene el carácter de una indemnización extraordinaria. El artículo 3 define los núcleos familiares que constituyen en personas destinatarias de esta indemnización y la forma de distribución de los recursos. Un artículo clave es el artículo 4, usted lo mencionó al inicio de su intervención, es el que plantea el monto de la indemnización a partir de una fórmula que equivale a multiplicar por 100 la mayor remuneración percibida por los agentes del Estado en nivel A, grado 0, estamos hablando del convenio sectorial de los empleados del sector público, del CINEP. Aclaro, esta fórmula de cálculo ya fue utilizada para determinar los montos indemnizatorios en otras leyes reparatorias. Hace bastante tiempo ya, año 1994, la reparación que tuvo que ver con la desaparición forzada de personas, la ley 24.411, no existía el CINEP, ¿no? Pero ya en aquel momento buscó establecer este mecanismo de cálculo. La ley 27.139, que es la reparación que tiene que ver con la AMIA, promulgada por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en mayo del año 2015, ese proyecto fue tratado en la Cámara de Diputados el 29 de abril de 2015, no hace mucho tiempo, fue aprobado por unanimidad con 198 votos positivos e incluía un artículo, le digo más preciso, es el artículo 5, donde también se establece la misma fórmula de cálculo. Río Tercero, la ley 27.179, promulgada en octubre del 2015, reglamentada por el decreto 309 del 2018, firmado por el expresidente Mauricio Macri. Acá en Diputados se trató el 2 de julio del 2014, también se aprobó por unanimidad con 180 votos afirmativos. Y el artículo 3 de la ley 27.179 remite al mismo método de cálculo, ¿no? Esto demuestra que se va ya teniendo como referencia esa forma de cálculo para las distintas leyes reparatorias de este tipo. Los artículos 5, 6, 7 y 8, presidente, del proyecto plantean básicamente las incompatibilidades que tiene esta indemnización, en primer lugar con cualquier otro beneficio o indemnización, y en segundo lugar con cualquier acción judicial en trámite de reclamo de daños y perjuicios. Lo dice claramente, si al tiempo de solicitar la indemnización existiesen acciones judiciales contra el Estado Nacional fundadas en los mismos hechos a los que se refiere esta ley, deberán acreditar haber formulado el correspondiente desistimiento
de la acción y el derecho y a entablar futuras acciones judiciales por el mismo hecho. Ahí quiero dejar dos cosas en claro. La ley que estamos impulsando es un derecho, no una obligación. Esto que significa que solicitar, acogerse a esta indemnización es opcional y es un acto voluntario. Los que deseen continuar por la vía civil pueden hacerlo. Eso obviamente los priva de la posibilidad de la indemnización, ¿no? Y en segundo lugar, también quiero dejar en claro que la redacción de estos artículos también remiten a las experiencias normativas de las leyes reparatorias por los temas AMIA, Río Tercero, desaparición forzada, leyes que en ningún momento fueron objetadas en su constitucionalidad. Voy terminando. Artículo 9 plantea que el monto de indemnización va a estar exento de gravámenes, al igual que los trámites judiciales o administrativos. El artículo 10 establece que el Ministerio de Defensa y la Autoridad de Aplicación, el 11, autoriza al jefe de gabinete a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias, y el 12 plantea que la vigencia de este régimen es por un año, o sea, hay un plazo de caducidad del régimen indemnizatorio. Señor presidente, nos parece que esta iniciativa del Poder Ejecutivo es una iniciativa importante. Queremos darle a su tratamiento este tono de moderación y responsabilidad que siempre solemos tener en ambas comisiones de presupuesto y de defensa. No venimos a debatir otro tema que no sea poner en marcha esta indemnización, como, insisto, como un acompañamiento a la familia de los tripulantes del submarino Ara San Juan. Es una ley que recoge toda una tradición normativa que me parece que es importante tener en cuenta y por eso me parece que es importante que avancemos y obviamente con todo respeto pedimos el acompañamiento de ambas comisiones. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, diputado Martínez. Efectivamente, creo que usted ha hecho una adecuada explicación del sentido de este proyecto que estamos considerando y efectivamente centrándose en el objeto del proyecto, que es la reparación, este resarcimiento a las familias que en el proyecto están definidos en cuanto a su alcance, participaciones, etcétera, etcétera. De mi parte, creo que es un proyecto que merecería todo el apoyo que deberían darle nuestras comisiones y también las respectivas cámaras en su tratamiento para que sea ley lo más pronto posible. Presidente General, el diputado Fernández le habla. ¿Me permite antes? Sí, cómo no, diputado. Sí, cómo no. Una pequeña consideración en aras de las conversaciones que habíamos mantenido y así queda específicamente establecido. Yo tenía una sugerencia del diputado Aicea que voy a leer para modificar el artículo 6, una cuestión que habíamos conversado, pero a los efectos de que quede incluido en este debate y claro para el dictamen. El artículo 6, con la modificación, quedaría redactado de la siguiente manera. El pago del beneficio extraordinario acordado por el artículo 1 de la presente a los y las familiares que hubiesen acreditado el vínculo correspondiente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 ante la autoridad de aplicación, liberará al Estado de la responsabilidad patrimonial que le pudiera corresponder frente al beneficiario desinteresado. Así terminaría el artículo 6 en la nueva redacción ya conjunta para el dictamen. Sí, diputado Martínez. Sí, presidente, en función de lo conversado previamente, vamos a hacer lugar a esta propuesta de modificación hasta tal punto que ya está incluido en el texto del dictamen que se va a poner a la firma, habiéndose obviamente realizado todas las consultas jurídicas en las áreas del Poder Ejecutivo. Perfecto. Habida tomada nota y ya que está efectivamente modificado en el dictamen, desde el punto de vista jurídico no cambia el sentido del punto ni el sentido general que tiene el proyecto. Si no tengo ningún... Señor presidente, el diputado Di Giacomo. Diputado Di Giacomo,
Sí. ¿Me escucha? Perfectamente. Bueno, yo no pertenezco a la comisión, pero obviamente es un tema que me interesa profundamente y quería hacer una observación. No hemos tenido oportunidad, en mi caso, de debatir o discutir este tema. Y, por supuesto, apruebo en todo, digamos, el sentido, la oportunidad y la posibilidad de hacer este reconocimiento, esta indemnización, este homenaje como parte, ¿no es cierto?, de lo que ha significado esta situación en la Argentina, sin entrar a considerar, como también se ha dicho, otro tipo de situaciones, de responsabilidades y demás, que no son motivos de esta discusión. Sí quería hacer una observación con respecto al artículo 5, donde, digamos, me resulta que esto de que quien de alguna manera, quien accede al beneficio renuncia a todo derecho, ¿no es cierto?, de indemnización, así está en el artículo 5, ¿no es cierto? Así lo estoy viendo aquí en este momento. Digamos que me parece que coloca a los familiares frente a una disyuntiva de renunciar a acciones en trámite o a tramitarse, y esto tiene que ver también con la búsqueda de justicia, tiene que ver con la posibilidad, ¿no es cierto?, de que puedan encontrarse determinadas responsabilidades y que además se pueda también llegar desde el punto de vista de la justicia a una conclusión de un resarcimiento que podría ser incluso mucho mayor a este tipo de reconocimiento que se hace. Me parece que sería oportuno, y esto también coincide con otras leyes que se han mencionado acá a tal efecto, que se considere que no es necesario renunciar, que en todo caso quien cobre esta indemnización, si después resulta beneficiario de algún tipo de suma, esto esté reconocido como algo a descontarse de eso que pudiese llegar a cobrar. Pero si no, lo pondríamos de alguna manera como buscando el silencio o el que no se continúe con aquel que en todo caso tiene un derecho, y es a avanzar en buscar el resarcimiento por lo que le ha ocurrido. Este era el artículo que cuestiono y que me parece que debería ser analizado desde mi punto de vista. Presidente. Sí, diputado Martínez. Sí, agradeciendo al diputado que siempre hace observaciones interesantes en nuestro debate. Decirle solamente esto. El artículo 5 del texto que estamos nosotros impulsando, le cito, por ejemplo, el artículo 8 de la ley 27.179, que es la que tiene que ver con Río Tercero. Quienes pretendan acogerse a los beneficios de la presente ley deberán desistir de toda acción y derecho que les asiste en los respectivos procesos judiciales y renunciar a entablar futuras acciones judiciales por daño y perjuicios contra el Estado Nacional. El artículo 11 de la ley 27.139, nos estamos refiriendo a AMIA, deberán desistir de la acción y del derecho ejercitados de los respectivos procesos y renunciar a entablar futuras acciones judiciales por la misma causa. Lo que estoy marcando es que, obviamente, lo dije, tiene carácter opcional, es una acción voluntaria, es un acto voluntario el acogerse a este régimen de indemnización que estamos planteando. No se le priva absolutamente a ningún familiar, a ninguna familia de los 44 tripulantes del ARA San Juan de la posibilidad de llevar adelante, obviamente, las acciones que crea pertinente. Ahora, para ser incluidos en esta indemnización, tiene la contradicción que indica el artículo 5. Nada más. Si me permite hacer mi observación, presidente, quisiera acudir a otros antecedentes que hablan en contrario de esto. En el caso, por ejemplo, de las víctimas de Cromañón, hubo una ayuda pecuniaria donde se señaló bien que en caso de cobro de alguna indemnización judicial o extrajudicial, esa ayuda disminuía, no se le impedía continuar con la acción judicial. Y en el caso de la ley 26.913, que es el régimen reparatorio para expresos políticos de la Argentina, se estableció también que la pensión graciable establecida en ese régimen, digamos, era de carácter independiente de cualquier reparación, sin perjuicio de que pudieran tener indemnización por otros motivos, dado los sufrimientos a los que estuvieron expuestos. Yo creo que acá estamos hablando justamente de una situación particular donde no lo podemos tratar como si fuera un accidente de trabajo. Estamos hablando de una pérdida de vidas en una acción de servicio, y por ahí podría ser
correcto que se contemple esta posibilidad para satisfacer a los familiares, vuelvo a repetir, en el caso de continuar con las acciones en la búsqueda de responsabilidades, donde por supuesto si después hubiese alguna forma de indemnización que sea menor o mayor a la que se le da a través de esta indemnización, por supuesto esto se compense de esa manera. No estoy diciendo que se le dé ilimitadamente todo, pero bueno, simplemente esta observación a este artículo en particular, por supuesto diciéndole que aunque esta observación no sea tomada en cuenta, voy a apoyar absolutamente la sanción de esta ley, ¿no? Bien, sin querer abrir un debate, solamente una reflexión, yo diría con el cuidado que todos tenemos en el tratamiento de este tema. El proyecto pretende incorporar un derecho optativo para las familias y plantea al mismo tiempo que hacer uso de ese derecho optativo, digamos, deja sin efecto los otros caminos que los familiares podrían tener, es decir, lo pone en el plano de una opción. Ese es el espíritu de este proyecto. Yo entiendo lo que dice el diputado Di Giacomo, pero visto desde el punto de vista de la gestión del Estado, pagar en este caso esa indemnización voluntaria y dejar abierto a que todos puedan hacer acciones judiciales independientemente de la percepción, puede ser una manera, no la manera más conveniente de actuar, insisto, visto desde el punto de vista de la gestión de los intereses que tenemos la responsabilidad de administrar. Me parece que lo que plantea el diputado, que humanamente comparto y comprendo, francamente lo digo, no está en el espíritu de lo que es el proyecto. El proyecto es ofrecer una opción voluntaria para aquellas familias que opten por este camino y no por el otro. Y entonces incluir un cambio en eso sería otro proyecto en realidad y se apartaría del espíritu del proyecto. En el marco de las coincidencias que se han construido entre los distintos bloques, en las conversaciones para arribar a este acuerdo, insisto, tratando esto con todo el cuidado que el tema demanda, yo invitaría a que avancemos hacia la firma, así como está redactado el proyecto. Si me permite, presidente, las firmas aquí en el recinto ya se han recogido. Restaría tomar el voto de viva voz, de aquellos diputados. Tome el voto de viva voz de quienes estamos de manera remota. La palabra a los secretarios de la comisión, el secretario de la Comisión de Presupuesto. Perfecto. Ariel. Gracias, presidente. Paso a tomar el viva voz de Presupuesto y Hacienda. Diputado Carlos Heller, ¿acompaña el proyecto? Acompaño el proyecto. Y por ende le tengo que preguntar también el informe, ¿no? Y acompaño el informe. Muchísimas gracias. Diputado Luis Pastori. Diputado Pastori. Ahora sí. Sí, afirmativo, secretario. Gracias, Luis. Diputado Berizo Hernán. Sí, afirmativo, secretario. Muchísimas gracias. Diputado Brue Daniel. Acompaño el proyecto. Gracias, diputado. Diputado Fernández Eduardo. Acompaño el dictamen del proyecto, Ariel. Gracias, Eduardo. Diputado Gioja José Luis. Diputado Gioja. Diputada Perdón, Susana. secretario, diputado Fernández Patri le habla. Sí, diputado.
Diputado, no sé si me saltearon. Creo que usted no está conectado en el Webex, ¿puede ser? El VPN, Sí, perdón. puede ser. Estoy con problema en la conexión. Pero no sé si me pueden tomar el voto. Yo le tomo el acompañamiento, pero usted sabe que necesitamos las dos circunstancias para tomar como válido el acompañamiento. Diputado Fernández Patri. Acompaño. Muchísimas gracias. Diputado Gioja José Luis. Estaba con algún problema, ahí lo estamos tratando de comunicar. Seguí con... Bueno, vuelvo a pasar después. Diputada Susana Landricini. Acompaño el dictamen. Gracias, diputada. Diputado Martiarena José Luis. Mi voto es afirmativo, señor secretario. Gracias, diputado. Diputada Osuna Blanca Inés. Acompaño el dictamen, secretario. Gracias. Gracias. Diputada Elda Pértile. Acompaño proyecto e informe Ariel. Gracias, Elda. Diputado... ¿Para qué tengo que votar? Diputado Romero Jorge Antonio. Afirmativo, Ariel. Gracias. Diputado Risotti Jorge. Diputado Diego Sartori. Acompaño afirmativamente, Ariel. Gracias, Diego. Diputado Facundo Suárez Lastra. Acompaña, pero no se escucha. No se escucha, Facundo. Diputado Suárez Lastra. Diputada Fernanda Vallejos. Diputada Afirmativo, secretario. Gracias, diputada. Bueno, vuelvo a... Diputado Gioja José Luis. Ahí está. Ahí está. Verá que se desmute. Ahí está. No se escucha, José Luis. No. Saca. Afirmativo. Gracias, José Luis. Gracias. Ahí está. Ya está. Listo. Diputado Jorge Risotti. Afirmativo. Gracias. Y diputado Suárez Lastra Facundo. Facundo Suárez Lastra. Afirmativo. Muchísimas gracias. En lo que hace a presupuesto y Hacienda es toda la firma viva voz. Perfecto. Le paso la palabra. Pasamos entonces a la otra comisión, a la Comisión de Defensa. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a tomar las firmas a viva voz de quienes estén conectados a Webex y VPN de la Comisión de Defensa Nacional. Diputado Acef, necesito que se conecte a VPN. Si me quiere expresar si acompaña o no el dictamen. Sí, yo apoyo afirmativo el dictamen y estoy conectado en VPN. No sé, lo voy a verificar. No lo tengo conectado yo a VPN. Pero yo acompaño el dictamen, por favor, y voy a firmarlo digitalmente. Muchísimas gracias, diputado. Continúo con el diputado Héctor Fernández. Acompaño el proyecto. Muchísimas gracias, diputado. Diputado Martín Medina. Acompaño el proyecto. Muchísimas gracias. Nosotros, secretaria, diputado Daives. Sí, diputado. ¿Suscribe el dictamen? Sí, estoy afirmativo.
Gracias. Pero no me nombró. Es que no llegué todavía. Ah, está en la M, por eso, perdón. Diputado Perdón, Beri, la diputada Caparrós tampoco me nombraste. porque no llegué todavía. Ah, no está por abecedario, perdón. No está por abecedario. Sí, diputado Berizo ya se expresó en la Comisión de Presupuesto. Ahora sí, diputada Mabel Caparrós, ¿suscribe el dictamen? Sí, afirmativo. Muchísimas gracias. Diputado Carnaghi. Sí, afirmativo, acompaño. Muchísimas gracias. Diputado Gonzalo del Cerro. Acompaño el dictamen. Muchísimas gracias. El diputado Martí Arena ya se expresó en la Comisión de Presupuesto, así que terminamos con la suscripción del dictamen a viva voz en la Comisión de Defensa Nacional. Perfecto. Bueno, de Por esta unanimidad, manera... señor presidente, ha sido todo por unanimidad, me parece importante destacarlo. Correcto, iba a decir exactamente eso. Me la anticipé, disculpe. No importa. Lo que importa es decirlo, así que, bueno, les agradezco a todas y todos, digamos, la manera en que hemos tratado un tema de altísima sensibilidad, y me felicito y nos felicitamos, que nos permite ver que frente a temas trascendentes logramos dejar por algún momento las diferencias, las discrepancias y construir coincidencias. Es algo que vale la pena destacar. Hace un rato trabajamos también en otro plenario de comisión y también obtuvimos un dictamen por unanimidad, así que hoy venimos trabajando, digamos, en un clima que yo diría que es alentador. Gracias a todas y todos, a los integrantes y las integrantes de la Comisión de Presupuesto. A las 18 tenemos otra convivienda para tratar otro proyecto que también se tratará mañana. Así que nos despedimos hasta las 18 horas y nos volvemos a encontrar. Y a los diputados y diputadas de defensa nos estaremos viendo mañana en la sesión a partir del mediodía. Muchísimas gracias a todos y todos y hasta cualquier momento. Gracias, Carlos. Gracias, saludos a todos y todas. Sigamos en este camino. Gracias. Muy linda reunión. Muy bien. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. TV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Toda la información parlamentaria